amigos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información, vamos rápidamente con nuestros titulares. En Argentina, el presidente Javier Milei hizo un llamado a toda la dirigencia política del país para firmar el Pacto de Mayo el próximo 9 de julio. Agentes federales de Estados Unidos arrestaron a 8 ciudadanos de Tayikistán por cargos de inmigración tras descubrir posibles vínculos con el terrorismo. En México, el 56% de los ciudadanos cree que el mandatario izquierdista Andrés Manuel López Obrador influirá en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Corea del Sur convocó al embajador ruso en Seúl por el reciente pacto de defensa firmado entre Rusia y la dictadura de Corea del Norte. Comenzamos con el desarrollo de la información. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con la DEA, sancionó a 8 individuos del cártel La Nueva Familia Michoacana por traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Estas sanciones buscan cortar el acceso de los cárteles al sistema financiero estadounidense en un momento en el que la criminalidad y la crisis del fentanilo han aumentado bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la DEA y fiscales en Atlanta, impuso sanciones a 8 individuos afiliados al cártel de la Nueva Familia Michoacana, uno de los grupos criminales más violentos y poderosos de México, conocido por el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró a Fox News que estas medidas buscan cortar el acceso de los cárteles al sistema financiero estadounidense y al dólar, dificultando o imposibilitando sus operaciones. Aunque reconoció que las criptomonedas se utilizan para financiar el tráfico de drogas, afirmó que su uso sigue siendo una pequeña porción de la actividad financiera de estos cárteles. La situación en México ha empeorado bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de sus promesas de combatir el crimen con una estrategia de abrazos no balazos, los índices de criminalidad y la crisis del fentanilo han aumentado considerablemente. El gobierno mexicano ha sido criticado por su aparente incapacidad para frenar la creciente influencia de los cárteles y la crisis del fentanilo. A pesar de la cooperación con Estados Unidos, mencionada por Yellen, la realidad en el terreno muestra un recrudecimiento de la violencia y la actividad delictiva. El fentanilo, un opioide sintético letal, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Según la DEA, ha causado la muerte de más de 1 millón de personas en Estados Unidos desde el año 2000. En este contexto, la administración de Biden ha intentado abordar la crisis involucrando a diversas agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento del Tesoro, cuya especialidad radica en interrumpir los canales financieros de las organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, las medidas de la administración Biden no han sido efectivas hasta el momento, junto con la falta de control del gobierno mexicano. Con motivo del viaje del presidente de Argentina, Javier Milei, a Madrid para recibir el premio Juan de Mariana 2024, se publicó un estudio que analiza la economía heredada del peronismo kirchnerista y las reformas de Milei. El informe revela una crisis profunda con hiperinflación y déficit fiscal, destacando los ajustes económicos y desregulaciones implementadas que han logrado mejoras significativas en la estabilidad y crecimiento económico. Con motivo del viaje del presidente de Argentina, Javier Milei, a Madrid para recibir un premio, se publicó un estudio realizado por el Instituto Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín Reform Watch, que analiza la situación económica heredada del peronismo kirchnerista y las reformas implementadas por la administración de Milei. El informe destaca que Javier Milei asumió la presidencia en un contexto de hiperinflación y crisis económica. De enero del 2020 a marzo del 2024, la base monetaria nominal de Argentina creció un 629.4%, mientras que la base monetaria real cayó un 60.5%. El país registraba solo 3 céntimos de oferta monetaria por cada dólar de PIB per cápita.
En los últimos 30 años, según el análisis, Argentina solo ha tenido 6 superávits presupuestarios, el último en 2008. En 2023, el déficit fiscal fue del 4.2% del PIB y la deuda pública bruta aumentó del 84.7% del PIB en 2022 al 154.5% en 2023. Para financiar el déficit, se recurrió a la monetización, aumentando el activo del Banco Central. De acuerdo con el informe, Milei ha implementado un plan de ajuste del gasto, logrando un superávit fiscal del 0.2% del PIB en el primer cuatrimestre de 2024. La política monetaria también ha cambiado, acumulando 12.000 millones de dólares en reservas netas y reduciendo la tasa de inflación mensual del 25 al 4%. Además, se han tomado medidas de desregulación para fomentar el dinamismo económico, con expectativas de crecimiento sostenido para 2025. Recordemos que Javier Milei ha implementado más de 300 medidas de desregulación y flexibilidad que están orientadas a facilitar un mayor dinamismo en los mercados, siendo cambios fundamentales para comenzar a revertir la difícil situación del país sudamericano. En Argentina, el presidente Javier Milei hizo un llamado a toda la dirigencia política del país para firmar el Pacto de Mayo el próximo 9 de julio, un documento fundacional que el mandatario describe como un punto de inflexión histórico. Milei agregó que desea que este año sea recordado en Argentina como el punto de inflexión para que el país sudamericano vuelva a ser grande. Para poder alcanzar ese sueño, el sueño de una Argentina próspera y libre, es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad, que todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene que volver a abrazar las ideas que nos hicieron grandes, depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial. Quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la ley bases y el paquete fiscal Quiero aprovechar para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Deseo que este año sea recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes. Según el estudio de Ipsos titulado Sentimiento y expectativas post-elecciones 2024, más de la mitad de los mexicanos, un 56%, cree que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá influencia en algunas o todas las decisiones del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la encuesta realizada a 500 personas, un 43% opina que el izquierdista López Obrador influirá en algunas decisiones, mientras que un 13% piensa que Sheinbaum no tendrá independencia y que todas las decisiones del gobierno recaerán en su antecesor. Por otro lado, un 44% de los encuestados considera que Sheinbaum gobernará de manera independiente, tomando las decisiones que ella considere necesarias sin la influencia de López Obrador. Este resultado sugiere una percepción dividida en la población mexicana respecto a la autonomía del próximo gobierno frente al actual presidente. El estudio también revela que la mayoría de los mexicanos, un 81%, considera importante que exista una oposición frente al partido oficialista Morena. Finalmente, la encuesta destaca que la seguridad y la violencia siguen siendo las principales preocupaciones para los ciudadanos, con un 62% expresando temores sobre el impacto en el consumo, inversiones y turismo si no se implementa una política efectiva contra la inseguridad. En Estados Unidos, agentes federales arrestaron a 8 ciudadanos de Tayikistán por presuntos vínculos con el terrorismo, luego de que ingresaran al país a través de la frontera sur.
Este evento resalta las crecientes preocupaciones de seguridad nacional en un contexto de alerta elevada por parte de las autoridades estadounidenses respecto a posibles amenazas terroristas. Agentes federales de Estados Unidos han arrestado a 8 ciudadanos de Tayikistán por cargos de inmigración tras descubrir posibles vínculos con el terrorismo, según informaron 2 fuentes familiarizadas con la operación a CNN. Las detenciones en Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, incluyeron aprehensión en las mencionadas ciudades y se producen en medio de advertencias recientes de funcionarios de inteligencia sobre un entorno de amenaza elevado. Las fuentes indicaron que los 8 ingresaron previamente a Estados Unidos a través de la frontera sur y fueron inspeccionados por autoridades estadounidenses sin que se identificara información desfavorable en ese momento. Posteriormente, los investigadores descubrieron posibles vínculos con miembros de ISIS en el extranjero, lo que impulsó la investigación federal. La investigación de los sospechosos en Estados Unidos se logró en parte mediante el uso de tecnología avanzada de vigilancia de comunicaciones de miembros del ISIS en el extranjero. El grupo había estado en el radar de las autoridades estadounidenses durante más de un mes, pero funcionarios decidieron expulsar a los 8 bajo la autoridad de operaciones de ejecución y remoción del ICE, en lugar de arriesgarse a que el FBI los vigilara más tiempo y esperar la posible manifestación de un complot. La capacidad para vigilar ciertos objetivos extranjeros fue objeto de un intenso debate en el Congreso a principios de este año, y una autorización de 2 años de una parte particular de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera finalmente fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente Joe Biden en abril antes de que el programa caducara. En un comunicado el martes, ICE y el FBI informaron que agentes del ICE arrestaron a varios no ciudadanos en coordinación con las fuerzas conjuntas contra el terrorismo del FBI. Los individuos arrestados están detenidos en custodia de ICE en espera de procedimientos de expulsión, dice el comunicado. Como el FBI y el DHS han descrito recientemente en boletines públicos y de socios, Estados Unidos ha estado en un entorno de amenaza elevado. En su evaluación anual de amenazas de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional indicó: aunque la presión sostenida contra el terrorismo ha degradado significativamente la capacidad de las organizaciones terroristas extranjeras para atacar intereses de Estados Unidos, grupos terroristas extranjeros como ISIS y Al-Qaeda están buscando reconstruirse en el extranjero y mantienen redes de apoyo a nivel mundial que podrían intentar atacar territorio nacional. Este incidente subraya los peligros persistentes del terrorismo yihadista en la región y la constante necesidad de vigilancia y cooperación internacional. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El presidente del régimen ruso, Vladimir Putin, ha advertido a Corea del Sur que armar a Ucrania sería un gran error. Esta amenaza sigue al pacto de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte, firmado durante una visita a Pyongyang. Putin insinuó represalias contra Seúl y la posibilidad de armar a Corea del Norte si Occidente continúa apoyando a Ucrania, exacerbando aún más las tensiones en la región. Vladimir Putin ha advertido a Corea del Sur que cometería un gran error si decide armar Ucrania en la guerra contra Rusia. Sus comentarios surgen después de que Seúl considerara tal posibilidad en respuesta al nuevo pacto entre Rusia y Corea del Norte para ayudarse mutuamente en caso de agresión contra cualquiera de los países. El líder ruso, en un tono amenazante, afirmó que Moscú tomará decisiones que probablemente no agradarán al actual liderazgo de Corea del Sur si Seúl decide suministrar armas a Kiev. Estas declaraciones se realizaron en Vietnam, poco después de una visita fastuosa a Pyongyang, donde Putin firmó un acuerdo de defensa mutua con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Putin también advirtió que Moscú está dispuesta a armar a Pyongyang si Estados Unidos y sus aliados continúan suministrando armas a Ucrania. Aquellos que suministran estas armas creen que no están en guerra con nosotros. Dije, incluso en Pyongyang, que entonces nos reservamos el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo, dijo Putin. Corea del Sur ya había condenado el acuerdo ruso-norcoreano como una amenaza a su seguridad nacional, y el asesor de seguridad nacional Chang Ho-jin afirmó que su país planeaba reconsiderar el tema del apoyo armamentístico a Ucrania. Mientras tanto, Putin y Kim Jong-un han prometido ayuda mutua contra la agresión, un movimiento que refuerza la alianza entre dos de los regímenes más represivos y desestabilizadores del mundo. Estados Unidos, a través de su portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, expresó que el acuerdo debería preocupar a cualquier país que valore mantener la paz y la estabilidad en la región. Japón también manifestó su seria preocupación, calificando el acuerdo como inaceptable. Este tratado podría tener implicaciones significativas no solo para la región, sino para el mundo entero. Además de la posibilidad de que Corea del Norte arme abiertamente a Rusia, también podría ver a Rusia interviniendo en cualquier conflicto nuevo en la península coreana. Las dos Coreas están técnicamente en guerra y mantienen una frontera fuertemente vigilada, donde las tensiones han empeorado en las últimas semanas. Este alarmante fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia y Corea del Norte subraya la amenaza creciente que representan estos regímenes para la paz y la estabilidad global, exacerbando las tensiones en una región ya volátil. Un reciente pacto de defensa firmado entre Rusia y Corea del Norte ha generado una ola de preocupación en toda la región. En respuesta, Corea del Sur convocó al embajador ruso el viernes, mientras Japón y Estados Unidos expresaron serias preocupaciones. El acuerdo, rubricado en medio de la continua agresión de Putin contra Ucrania, marca el pacto más significativo entre Rusia y Corea del Norte en décadas, evocando su compromiso mutuo de defensa de la era de la Guerra Fría de 1961. Este se firmó durante la visita de Vladimir Putin a Pyongyang, donde fue recibido con una pompa característica por el dictador absolutista Kim Jong-un. El pacto consolida el vínculo del régimen de Kim con una potencia mundial con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que implica que Rusia ahora tiene un acuerdo de defensa con el mayor enemigo de Corea del Sur. Dicho país, aliado de Estados Unidos, condenó el tratado y convocó a su embajador en Rusia, un paso diplomático que ilustra las relaciones deterioradas entre Seúl y Moscú. El primer viceministro, Kim Hong-kyun, transmitió la posición firme del gobierno surcoreano sobre el pacto de defensa entre Kim y Putin, instando a Moscú a detener inmediatamente la cooperación militar con Pyongyang y a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, en Vietnam, Putin renovó las amenazas hacia las potencias occidentales y sus aliados en Asia, acusando a la OTAN de crear una amenaza en la región y advirtiendo que Corea del Sur cometería un gran error si decidiera suministrar armas a Ucrania. En medio de la campaña electoral en Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el Comité Nacional Demócrata recaudaron $85 millones en mayo, significativamente menos que los $141 millones recaudados por la campaña de Donald Trump y el Comité Nacional Republicano. Mientras Trump moviliza a una base de donantes con un promedio de $70 por donación, Biden depende de los eventos de alto perfil sin igualar el impulso financiero de Trump. El presidente Joe Biden y el Comité Nacional Demócrata recaudaron un total combinado de $85 millones en mayo, lo que representa su segundo mejor mes de recaudación en este ciclo electoral. Sin embargo, esta cifra se queda muy corta frente a la impresionante suma obtenida por la campaña del exmandatario Donald Trump y el Comité Nacional Republicano, quienes recaudaron $141 millones en el mismo periodo.
A pesar de que la campaña de Biden destacó tener 212 millones de dólares en efectivo disponibles al final de mayo, la diferencia en la recaudación de fondos subraya las crecientes dificultades que enfrenta su administración, que afectan gravemente su campaña. La gestión de Biden ha sido criticada por sus políticas internacionales erráticas, un manejo económico deficiente y un agravamiento severo de la crisis fronteriza. Además, los problemas cognitivos evidentes del mandatario han generado preocupaciones sobre su capacidad para liderar eficazmente. Por su parte, el expresidente Trump, impulsado por el mal gobierno de Biden y su historial de buenos resultados previos a la pandemia, ha logrado movilizar una base de donantes con un promedio de $70.27 por donación, destacando su capacidad para atraer nuevos contribuyentes. En contraste, Biden ha dependido en gran medida de eventos de recaudación de alto perfil y de su estructura organizativa, que aunque sólida, no ha podido igualar el impulso financiero de Trump. Biden ha realizado eventos de recaudación en California y Virginia, incluyendo uno en Los Ángeles con la participación de figuras como el expresidente Barack Obama y celebridades de Hollywood. A pesar de estos esfuerzos, la campaña de Biden aún enfrenta un desafío significativo para igualar la atracción financiera y el entusiasmo de los donantes que ha mostrado la campaña de Trump. En un contexto donde la recaudación de fondos y las encuestas de opinión pública son métricas clave para medir la fortaleza de una campaña, la capacidad de Trump para superar a Biden en estos aspectos revela el entusiasmo por su candidatura. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el béisbol, porque Venezuela y México lucharán por el título de la Serie Latinoamericana de Béisbol categoría Sub-16 en Guatemala. Este partido no solo definirá al campeón del torneo, sino que también otorgará al ganador un boleto a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se celebrará del 27 de julio al 3 de agosto en los Estados Unidos. En la primera semifinal, Venezuela dominó de manera contundente a Nicaragua con un 10-0. Los venezolanos anotaron 6 carreras en la parte baja del primer inning y 4 más en el tercero. Por su parte, México logró una emocionante victoria de 9-8 sobre Panamá en la segunda semifinal. Los mexicanos anotaron 2 carreras en el primer inning y 5 en el segundo. Pero Panamá, invicto en su grupo con un récord de 4-0, respondió con 2 carreras en el cuarto inning y otras 3 en el séptimo, acercándose así peligrosamente. Sin embargo, México mantuvo su ventaja y aseguró su lugar en la gran final. Esta final entre Venezuela y México promete ser una revancha emocionante, ya que en la fase preliminar, Venezuela venció a México con un contundente 18-6. Ambos equipos buscarán asegurar el título y ese ansiado pase a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. El tenista chileno Alejandro Tavilo, quien tuvo una destacada actuación en su debut en el ATP de Queens, no pudo continuar con el camino a cuartos de final. Esto tras perder con el norteamericano Tommy Paul en 2 sets. Tommy Paul comenzó el partido con gran autoridad, especialmente en su servicio, aunque Tavilo tuvo oportunidades para acercarse en el marcador, incluyendo 2 chances de quiebre, pero Paul resolvió con eficacia gracias a su sólido saque y cerrando el primer set con un contundente 6-3. En el segundo set siguió una tónica similar, con Paul logrando un quiebre rápido en el servicio de Tavilo, la principal fortaleza del chileno. Tavilo continuó luchando, intentando recuperar el quiebre, pero finalmente Paul logró coronar su esfuerzo y se llevó el set por 6-4. En 1 hora y 10 minutos, Tommy Paul aseguró su victoria por 6-3 y 6-4, avanzando a los cuartos de final del torneo.
En el fútbol, la selección de Paraguay se prepara para su debut en la Copa América contra Colombia y su entrenador, Daniel Garnero, ha tomado una decisión drástica en vísperas del encuentro. Esto ante la presión de los aficionados y la crítica de la prensa. Daniel Garnero, técnico de la selección paraguaya, decidió realizar todos los entrenamientos a puerta cerrada antes del partido programado para este lunes 24 de junio ante la selección de Colombia en Houston, Texas. La decisión de Garnero de cerrar los entrenamientos al público y a la prensa busca reducir la presión externa y permitir al equipo enfocarse en la preparación táctica y estrategia sin distracciones. Este enfoque puede ayudar a los jugadores a trabajar en las áreas de mejora identificadas durante los amistosos y a fortalecer la cohesión del equipo antes de enfrentarse a Colombia, dijo Garnero. El partido contra Colombia es crucial para Paraguay en la fase de grupos de la Copa América. Un buen desempeño en este primer encuentro podría ser fundamental para las aspiraciones del equipo en el torneo. La decisión de entrenar a puerta cerrada podría proporcionar a Paraguay la tranquilidad y el enfoque necesarios para enfrentar este desafío tras las críticas de la prensa. Con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Su permiso.